Como se ve, Antioquia ha tenido grandes escritores en cada una de las épocas de su literatura que han tenido repercusión nacional e internacional. Una constelación de novelistas y cuentistas de gran hondura y esplendor literario. La sociedad occidental, y la nuestra en particular, ha promovido por siglos el eterno femenino. El eterno femenino significa una manera de ser mujer, era la manera tradicional como se entendía a las mujeres en una sociedad. Y ese eterno femenino tenía unas características. Cuando alguien decía fulanita como es de femenina, se estaba refiriendo a esa mujer con relación a 5 características básicamente. Estaba diciendo, esta es una mujer muy maternal, esta es una mujer muy discreta, esta es una mujer muy casta, esta es una mujer muy doméstica y esta es una mujer muy bella. En una sociedad con marcada influencia de la Iglesia Católica, como ha sido lo predominante en Antioquia, se ha llenado el ideal de mujer con atributos muy parecidos a los que le otorgan a la Virgen María. Cierto patriarca antioqueño, Aurelio Álvarez, le escribe conmovedora carta a su hija en víspera de su matrimonio. Transcurría el año de 1910. Querida hija, no pierdas de vista que el marido, dígase lo que se diga, es el amo y señor de su mujer. Que ésta le debe amor, sumisión, respeto y obediencia. La mujer no triunfa noblemente sino obedeciendo, humillándose, hablando con dulzura, con mansedumbre. La mujer es irresistible cuando se refugia en su propia debilidad. La dicha del hogar es una recompensa piadosa que el cielo le concede a la mujer cuando ella se resigna a no tener jamás la razón contra su esposo. Comúnmente se tiene la idea de que el cambio fuerte en la manera de vivir las mujeres se dio en los años 60. Sí, con la píldora, el amor libre, que esto marca pues como la liberación femenina. Además es una década pues de un feminismo muy fuerte en muchas partes del mundo occidental. Pero esas grandes generalizaciones casi siempre esconden una cantidad de realidades.
Si nos ponemos un lente de acercamiento y nos fijamos en Antioquia, en el pasado, nos encontramos con una cosa muy peculiar, y es que las mujeres han jugado un papel muy activo, más activo del que generalmente se tiende a creer. Pero para poder entender de verdad los hechos, dejemos que sean ellas, pues, las que nos narren su propia historia. Después de pasar la etapa inicial de la conquista, tenemos que hay muchos españoles, pero hombres solos en su mayoría. Pocos vienen acompañados de sus mujeres por las difíciles condiciones del nuevo reino. Entonces, ante las recurrencias de la conquista, terminan teniendo relaciones sexuales con indígenas y luego con negras esclavas. Sin embargo, surge la necesidad de reconstruir grupos y así se consolida de nuevo la familia. Con ella viene una costumbre que mantendrán los españoles nacidos acá, que involucra a la mujer y a las familias producto del mestizaje, la dote. Y la dote es la familia de la novia, el padre de la novia, darle un dinero para ayudar con el sostenimiento de la hija, y la dote se da no solamente en dinero, sino que se da también en animales, en propiedades, en especie, tierras, reses, bestias, etc. La mujer no solo es entregada al esposo con su dote, sino además con su patria potestad. Otra cosa muy distinta en esa época es el concepto que se tiene de cuando una persona ha llegado a la mayoría de edad. Las mujeres, en esa época, las mujeres están bajo la patria potestad hasta los 25 años. Bueno, si se casan antes, pasan de la patria potestad, quien las engendró, a la patria, van a estar bajo el control del marido. Ya habiendo llegado a América, la mujer es esencial en el proceso de adaptación a las maneras locales de vivir y en la formación de la cultura y el carácter del pueblo naciente. ¿Quién educa a los hijos? ¿Cómo se educan los niños? ¿Cuál es el tipo de mamá? Encontramos, pues, que la mujer paisa es activa, toma las decisiones de la familia y tiene una manera independiente de pensar que no se ve en muchas otras culturas. La matrona pasará a la historia, muchas de ellas, la inmensa mayoría, como la mujer callada, silenciosa, aceptadora de todas las imposiciones, de todo el peso de la situación del hogar, y mediante su silencio la sostenedora de las condiciones que ella misma padecía, reina del hogar, pero de un reinado muy limitado por las 4 paredes de su hogar. Casi todas ellas vivieron el silencio, la resignación, y entonces se dice de ellas que fueron unas santas, y en realidad fueron esclavas de una situación injusta. Una mujer fabricada como la dama del esposo y como la matrona de una serie de personas que van a responder por la permanencia del proyecto ético y del proyecto económico del clan. A esa mujer madre se le llena de atributos muy parecidos a lo que creen que es la Virgen María. Son inmaculadas, muy pocos arreglos, ropa muy recatada, joyas lo más discretas posibles, predominio de la sencillez y la dulzura. Pero estas son exigencias para las mujeres del hogar, y lo que reflejan es una fuerte división entre 2 tipos de mujeres: la mujer privada y la mujer pública. Frente a esa mujer
a la que además le está negado sentir placer o ser objeto placentero para su esposo, se le contrapone la mujer pública. A la mujer pública se le obliga a hacer todo aquello que la mujer de la vida privada, que la mujer madre no puede ser. Es la mujer divertida, es la mujer salerosa, es la mujer voluptuosa, es la mujer que se viste para ser vista, la otra se ha vestido para no ser vista. Pero esa es la mujer a la que le está negado ser madre, esa es la mujer a la que le está negado ser visible, aunque es la mujer pública. No puede ser visibilizada en compañía de su hombre, que es el jefe del clan. Esa mujer pública se divierte, es feliz, siente placer y por eso es objeto de la persecución de las otras mujeres. Además, existe otra división en las mujeres dictada por la estratificación social. Recordemos que hay mujeres viviendo en grandes casonas, con patios empedrados, amplios corredores y baños de inmersión. Ellas están a cargo y mantienen el orden de una amplia servidumbre que cuida de sus haciendas. Pero estas damas son las menos, porque entre las más y bien aparte están las mujeres que conforman el servicio doméstico, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas. Había separación enorme, las criadas allá y aquí las señoras. Entre los dos había otros que eran intermediarios y se llamaban su merced. Su merced es una expresión que viene desde esa época y no se dirigían a ellas directamente. Había una gran distancia entre los señores y los criados. Había muchísimo respeto. La gente del pueblo, pues los indígenas seguían tomando sus bebidas alcohólicas especiales. Aquí se derrochaba vinos franceses, vinos traídos del exterior. Las mujeres no están solo encerradas en el hogar, no, hay mujeres mineras, hay mujeres del pueblo, como siempre en todas las épocas, mujeres que están trabajando. Hay algunas que se vuelven legendarias por la fortuna que alcanzaron a hacer, como María La Parda, María Centeno, que son figuras donde la información que hay sobre ellas se confunde con la leyenda. Hay quienes insisten en el machismo antioqueño, y quizá tienen razón, aunque en la colonia encontramos mujeres sobresalientes que han sacado sus causas adelante por encima de los impedimentos sociales de la época. Estas mujeres son una lección de organización social en las distintas regiones y pueblos de Antioquia en que les toca desempeñarse. Nombres que se perpetúan como Doña Ana de Castrillón, Bárbara Caballero o Agripina Montes. Mujeres reconocidas como Javiera Londoño, María del Pardo o María Centeno. Son hombres en su mayoría a quienes les asignan la fundación de Medellín, como Francisco Herrera y Campuzano, que funda la villa de San Lorenzo de Aburrá en 1616, aunque solo se reconoce como fundada en 1675. Sin embargo, una mujer se destaca entre los hombres. Una mujer que el presidente Alfonso López, en 1975, proclama como fundadora de la villa. Se trata de doña Ana de Castrillón, esposa y consejera de varios gobernantes de la época. Doña Ana de Castrillón, era una señora, hija de don Mateo de Castrillón, que fue gobernador. Se casó 3 veces más y otras dos con otros gobernadores. Entonces ella mandaba aquí. Era dueña desde Halcón del Sur hasta Halcón del Norte, desde Halcón hasta Halcón de todo este valle de Aburrá. Y todo esto las ganaderías las manejaba ella de maravilla. De manera que ella influyó muchísimo para que uno de sus maridos le pidiera a la regente Mariana de Austria
que le diera el título a este poblado, el título de Aná, que era la quebrada Santa Elena, y ese título lo consiguió mediante, seguro, muy probablemente porque ella era la que mandaba aquí, y que le dieron el título en 1675, Nuestra Señora de la Candelaria de Aná. El papel de Bárbara Caballero como educadora es importante. Este interés refleja una mentalidad progresista para su tiempo. Procura escuelas tanto para los hombres como para las mujeres de su Yolombó. A Bárbara Caballero no la inmortaliza tan solo ser una adelantada a su historia. Además, trasciende en la literatura. La idea de escribir una novela inspirada en la dama y el Yolombó colonial obsesionó a Tomás Carrasquilla por casi medio siglo y 30 años le llevó terminar su obra maestra, La Marquesa de Yolombó. A diferencia de esta mujer que sirve de inspiración, en Agripina Montes del Valle, la inspiración crece por dentro. Esta premiada escritora, nacida en Salamina, se convierte en la musa del tequendama y es conocida como la gran poetisa de América en el siglo XIX. Sin embargo, siente el rechazo de los antioqueños al convertir sus deseos de ser mujer de letras en realidad. No solo el intelecto hace de estas mujeres leyendas, sino también la fortuna que lograron acumular. Mas, cuando está relacionada con aquello que motivaba las acciones más osadas y las más duras travesías, el oro. La gran minera de las minas de Segovia, de Remedios, de Zaragoza, ella fue la que estuvo en esa región descubriendo todas esas minas y se enriqueció muchísimo. Se hacía llevar en las minas de Cancán y de Yolombó en una silla de manos de los negritos. De manera que la mujer ha cumplido un gran papel. Muy contrario a lo que se piensa de la minería, que se cree que es un asunto de hombres, pues resulta que la extracción de oro ha sido una labor de la mujer. El barequeo, así como otras labores que suponemos por error pertenecen al ámbito masculino, se han conservado en manos femeninas tras el paso de los siglos. Lo que para mí ha sido más sorprendente frente a la tradición oral sobre la explotación de la sal es que era una actividad femenina. Uno pensaría que eso ocupaban los hombres y resulta que la sal se ocupaban enteramente mujeres. Doña Rosa, que es una de esas últimas sobrevivientes de las mujeres que sacaban la sal, cuenta que era un trabajo esencialmente femenino. Pues le echaban el agua a la paila. Enseguida le ajuntaban, le metían palos y le metían esa hoja de aquella palma. Ya luego lo traía por ahí como... La producción de un recurso tan importante como la sal, absolutamente vital en la economía regional, pareciera ser un asunto de las mujeres. Y es muy probable que en épocas precolombinas también fueran las mujeres las que se ocupaban de la sal. No solo se destacan por inteligencia, orden y trabajo, también por acciones nobles. En cambio, a Javiera Londoño la sociedad la condena por sus ideas precursoras y su decisión en convertirlas en hechos. Era una mujer analfabeta completamente y tenía mucho dinero, pero eso sí, sabían manejar muy bien el caballo, sabían manejar muy bien las haciendas y llegaron
aún siendo analfabeta, llegó a dominar a su esposo. Muerto su esposo, ella le dijo a los negritos, vengan, quedan libres. Los esclavos felices recibieron dinero y tierras para trabajar, solo bajo una condición: regresar cada año a visitar la capillita de la Virgen de los Dolores. La tradición aún se conserva y cada 28 de diciembre en el Retiro se celebra la fiesta de los negritos. Lo que no duró mucho fue la buena intención de doña Javiera. ¿Qué hicieron los herederos? 5 años duró el pleito, que no tenía razón, que ella estaba loca. ¿Loca o no loca? Fue la primera mujer que dio el grito de libertad a los esclavos en el continente. Cuando se empieza a gestar todo el movimiento independentista, la mujer no está al margen. Las señoras importantes organizan tertulias en sus casas donde participan los intelectuales, y a puerta cerrada se preparan quienes llegarán a ser los próceres de la independencia. En tanto que las mujeres del pueblo, con la experiencia del levantamiento de los comuneros, reemplazan a los maridos en sus labores o los acompañan a la guerra. Algunas de ellas están tan ocupadas en sus heroicas tareas que no pueden más que ignorar el escándalo que genera el hecho que ciertas damas, no solo metafórica, sino literalmente, se pongan los pantalones. Entre ellas, la valerosa María Martínez de Nícer, que no solo usa la prenda masculina, sino que su osadía viste más allá. Me levanté a las 5 y me vestí de militar, con la agradable idea de que cuando me volviese a poner camisón estaríamos libres, o si no, habría muerto con ese traje. Cuando Braulio supo mi determinación, se opuso y dijo a mi padre que no consentiría en que yo me expusiese a tantos peligros, pero cuando vio que era imposible hacerme desistir, se conformó. María Martínez de Nícer es una sonsoneña, una antioqueña muy importante, pero la historia no la ha tenido lo suficientemente en cuenta, la historiografía. En la historia a ella se le ha llamado la dama soldado. Le corresponde vivir en la época de las primeras guerras civiles. Bolívar y Santander han muerto. Nacen los partidos políticos y hay muchos enfrentamientos, porque cada jefe en cada provincia quiere ser el que manda. Así estalla la llamada Guerra de los Supremos. María Martínez no solo toma parte, aporta ideas políticas y efervoriza a la tropa con sus discursos, sino que escribe un diario. Es el primer diario conocido de una mujer, quizá en toda América Latina. En el diario narra los sucesos de la guerra, como la caminata que hace la tropa desde Sonsón hasta Salamina, donde ocurre la batalla de Salamina. Cuando se va a la guerra, a los pocos días toman prisionero a don Pedro Nícer. De manera que todavía con mayor razón y con más ahínco, ella pide que le dejen participar en esta guerra. Aunque se mueve en un sistema patriarcal, por supuesto, ella todo paso que va a dar lo consulta con su familia. Ella pertenece a la élite de Sonsón. Su padre ha sido maestro, ha sido alcalde, ha sido juez parroquial y ella también fue maestra luego en Sonsón. De manera que como mujer de la élite tiene cultura, sabe leer, sabe escribir, son privilegios para la mujer en aquella época. Mayor Henao, el amor a mi patria y a mi esposo me han puesto en este traje. Desde que los traidores comenzaron a oprimir a esta amada provincia, estoy resuelta a ofrecer mi débil cooperación al bien de mi patria y con ansia aguardaba este momento, tanto más cuanto he visto los oprobios y vejaciones que han sufrido algunos de mis paisanos.
La dama soldado es del ala conservadora, así que el Congreso le concede en 1841 la medalla que dan a los héroes de guerra con una inscripción que dice: vencedora en Salamina. Además, publican su diario en 1843, que se convierte a su vez en la primera obra de una mujer publicada en Colombia. Tú también eres un digno hijo de tu padre y de tu madre también. La necesidad que genera la ciudad creciente hizo que se crearan nuevos centros de estudio para la mujer, pero la relegación persiste. Y los colegios mayores eran para crear estudios superiores propios para la mujer, propios a su condición femenina, propios a su, oígase bien, naturaleza. En ese contexto, miren algo, no los llamaron universidades, los llamaron colegio mayor. Cuando se empieza a gestar todo el movimiento independentista, la mujer no está al margen. Las señoras importantes organizan tertulias en sus casas donde participan los intelectuales y a puerta cerrada se preparan quienes llegarán a ser los próceres de la independencia. En tanto que las mujeres del pueblo, con la experiencia del levantamiento de los comuneros, reemplazan a los maridos en sus labores o los acompañan a la guerra. La educación de la mujer era también estrecha. Primero, no podía ir al colegio o a la universidad, muchísimo menos. Se estudiaban para aprender a bordar, a cocinar y a ser amas de casa. A algunas les asignaban clases de piano o de pintura, de pintar florecitas y jardincitos, todo muy delicado, y a bordar y a tejer.
Pero en ese siglo XIX es cuando se vieron también figuras y en principios del XX aquí en nuestro país, que inclusive ya hablaban en alta voz, que se pronunciaban en público y que por ese pronunciarse en público, diga usted a principios del siglo XX, y propender por los derechos que les pertenecían, fueron ridiculizadas. Las que querían intervenir en política, por ejemplo, se les decía que la política era una cosa muy turbia, en la cual la mujer tan dulce, tan suave, tan tierna y tan frágil no debería. Eso lo decían los grandes políticos colombianos, por ejemplo. A lo largo de la historia encontramos mujeres que sobrepasan las barreras impuestas por la sociedad por condición de su género. Pero esto no quiere decir que la tarea sea fácil. Cierto personaje de Tomás Carrasquilla representa a una joven con inquietudes intelectuales, Magola Zamudio, vista con recelo por la sociedad de Medellín. De ella dice: era la loca de la casa. Muchas damas piadosas se aterraban. Jesús, una niña que en vez de coser y arreglar la casa, agarraba el libro prohibido, el papelón inmoral. Una intelectual decadente hablando de libros malos con los hombres. Una bacherona, la insoportable, la espiritista, la libre pensadora, la morfinómana. Cualquier día la encontrarán suicidada. ¿A qué abismos habremos de llegar? Veamos. A la llegada de los españoles, la religión católica es la maestra por excelencia. Vienen sacerdotes de diferentes órdenes y más adelante arriban las monjas. Durante la Edad de Oro de la educación en Antioquia, Pedro Justo Berrío y Mariano Ospina Rodríguez contribuyen con un plan de reorganización de la escuela primaria, de la escuela secundaria y de la de artesanías. Además, fundan las escuelas normales, primero la de varones y después, en 1875, la de señoritas. En el siglo XIX empezaban las teorías ya de nuevas pedagogías de Europa, que vinieron monjas, que les dije yo de la presentación en el 76, y que vinieron monjas que a la enseñanza y trajeron métodos para la enseñanza distintos. Entonces establecieron en las normales esas teorías. Entonces, para las mujeres fuera del hogar, no había sino una opción, la de ser maestra. Las mujeres en el sistema educativo, en general en la sociedad, había como una barrera protectora del acceso de las mujeres de todas las clases sociales a la cultura. No podían acceder sino al magisterio para ser profesoras de niños de primaria, porque las normas de la regeneración prohibían que las mujeres enseñaran en aulas donde hubiera niños mayores de 12 años. Todo ese fantasma de la mujer como pecado y de sacarla del mundo del conocimiento que se traduce en todos estos espacios del devenir de la cultura. Las mujeres persisten en la tarea de abrirse nuevos espacios. Pero para entrar en el siglo XX, cuando se han superado las guerras, la mujer se enfrenta a un panorama distinto. En 1912 empezaron a fundarse las escuelas para comercio. Y en el 15 apareció la Remington y empezaron a formarse las primeras secretarias a aprender comercio. En 1812 es el Colegio de Señoritas, que enseñaba comercio, pero fundamentalmente se enseñaba costura, se enseñaba vestidos, enseñaba manualidades, enseñaba bordado, enseñaba tejidos, cocina,
música, es decir, manualidades, pero para preparar para las fábricas no había sino la Remington. La necesidad que genera la ciudad creciente hizo que se crearan nuevos centros de estudio para la mujer, pero la relegación persiste. Y los colegios mayores eran para crear estudios superiores propios para la mujer, propios a su condición femenina, propios a su, oígase bien, naturaleza. En ese contexto, miren algo, no los llamaron universidades, los llamaron colegio mayor. Pero igual, la historia nos demostrará que hay mujeres que no se conforman con lo establecido. En Antioquia hay una mujer muy significativa, a mi modo de ver, que es Sony Jiménez de Tejada. Sony fue la primera mujer ingeniera civil de Colombia. Sony rompió con las carreras femeninas, con la idea de que la mujer debía ingresar a la universidad, pero al estudio de unas carreras femeninas que se habían creado incluso para las mujeres, como arte y decorado, bibliotecología, enfermería, como bacteriología, como delineante de arquitectura, como trabajo social. Sony entra a una carrera como ingeniería civil. Todo el mundo en la escuela de minas la miraba cuando paseaba por sus corredores. Sonia y su hermana Ruth, estudiantes de dentistería, se convierten en toda una novedad para la homojigata sociedad de los 40. Cuentan que ventanas y balcones se abrían para ver a las jóvenes universitarias salir para clase. Pero ellas no fueron las únicas en esta apuesta por la profesionalización. Dio como resultado la formación de una de las investigadoras en antropología más importantes del país y quien definitivamente enseñó a pensar en el tema de familia como un problema de la cultura, que fue Virginia Gutiérrez de Pineda. A una arqueóloga muy importante, Edith Jiménez, que también fue militante de los partidos socialistas del país. Fue una mujer que jalonó las líneas progresistas en Colombia. Estos y otros casos muestran la determinación de las mujeres que optaron por roles que en la época eran novedosos, que desafiaron convencionalismos. Hay estudios que han mostrado que las mujeres, las maestras casi todas eran mujeres, ¿sí? Maestras rurales y urbanas, que las telefonistas, las telegrafistas, las oficinistas, las secretarias, las mecanógrafas, todas ellas fueron mujeres que salieron a ganarse la vida trabajando por fuera y vencieron oposiciones de sus padres, hermanos, maridos, familiares, el medio, todas las voces pacatas que se opusieron a que ellas en ese momento tomaran esas decisiones, ¿sí? Y lo hicieron en un momento en que Medellín se estaba pasando de pueblo a ciudad y hay muchas oportunidades para ellas. Hay una demanda en el comercio floreciente, en las oficinas, en los bancos. El proceso de la industrialización en Antioquia fue el primer proceso que se dio en el país. Se inició a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Fue un proceso que tuvo un costo en cuanto a la vida de las personas, en cuanto a los cambios de lo que fueron los ritmos de crecimiento poblacional, de natalidad, de nupcialidad, de mortalidad, que no se han valorado. Se ha tratado de ver como si fueran procesos sin traumatismos y fue un proceso que tuvo muchos traumatismos. Llegan del campo mujeres que buscan una salida económica, pues los pequeños latifundios no dan abasto para la numerosa familia. Y sin un oficio y sin marido, no quedan sino las ofertas laborales de la gran ciudad. Todas estas primeras incipientes industrias en cervecería Unión, si el 70% de esa fuerza laboral eran mujeres, tenemos que preguntarnos qué pasaba con las mujeres y en relación con el matrimonio y con la posibilidad de ser madres. Solamente las mujeres solteras pueden trabajar. Entonces a las fábricas les interesaban mujeres
muy jóvenes, habían desde niñas, desde los 8 años, inclusive habían propagandas en que estimulaban el trabajo de los niños, con propagandas como esta: si usted quiere su vestido de primera comunión, vincúlese en la fábrica tal, y con esto estimulaban a que niñas que prácticamente tenían que montarse sobre un banco para alcanzar los telares, trabajaran desde joven. Pero no todas estas mujeres tienen la suerte de trabajar en las fábricas. Estas jóvenes migrantes, campesinas, van a tener como único recurso el trabajo doméstico, o sea, una continuación de lo que ha sido su papel tradicional. Uno de los problemas más graves que va a tener Medellín, y que no es un problema que desaparece, pero es un problema de los cuales los mismos cronistas de la época hasta los años 40 van a ser conscientes, es del aumento de la prostitución. O sea que realmente uno de los primeros desajustes que uno va a ver son como estas migrantes jóvenes, solas, inexpertas, desarraigadas de sus lazos familiares, de su vida campesina, tienen que enfrentar un mundo urbano hostil, además pues ya del trabajo que por sí era bien duro. Estas mujeres anónimas no siempre se resignan a seguir el curso de los acontecimientos. Algunas de ellas se toman la voz, y su voz hace eco en la memoria de un pueblo. Betsabe Espinosa es trabajadora de la primera industria textil de Antioquia. Las obreras de la industria textil en este momento eran mujeres, hasta que doña Betsabe en esta fábrica de textiles descubre o exige el respeto de los derechos laborales para las mujeres. La primera huelga que se hace en Antioquia la dirige Betsabe Espinosa. Una huelga femenina con características de reivindicaciones de lo que hoy llamamos reivindicaciones de género, que buscaban eliminar elementos de discriminación que ellas tenían al interior de la fábrica. Por ejemplo, ellas tenían salarios distintos a los de los varones, reivindicaban tener el mismo salario, reivindicaban poder trabajar calzadas en la fábrica porque las hacían descalzar cuando llegaban a la fábrica. Otra reivindicación era el despido del capataz que acosaba sexualmente a sus compañeras de fábrica, de trabajo. O sea, fueron reivindicaciones y es la primera huelga realmente de mujeres por sus derechos como mujeres, que fue una huelga muy interesante. Betsabe Espinosa. Y abre el camino para que llegue otra mujer que todos reconocemos por sus luchas en defensa de la clase obrera. Es María Cano. María Cano es una mujer de las oligarquías antioqueñas que reconoce en el comunismo, en ese evento en que María Cano empieza a florecer en la vida, hay una llegada del pensamiento comunista de la mano de intelectuales muy importantes. Ella reconoce el comunismo y se va a jalonar y a defender y a promover la defensa de los derechos de los trabajadores en el país. Es una mujer que hizo distinto tipo de rupturas muy interesantes. Una de ellas es precisamente haber accedido al conocimiento, al estudio, a la literatura. Ella participó en varios círculos de pensadores y de escritores masculinos. No solamente pues se convierte en esa líder política socialista del país, empezar a introducir en la cultura antioqueña un paradigma de mujer diferente. Ella recibió unas sanciones sociales durísimas. A ella le tiraban perros al tanque del agua. La gente iba por la calle donde ella vivía, y al pasar por la casa de ella se cambiaban de acera para no pisar esa tierra maldita. O sea, una cantidad de cosas simbólicas en la cultura que muestran, digamos, las características tan autoritarias y tan atrasadas que tenía pues la cultura antioqueña. Betsabe Espinosa y María Cano sirven de ejemplo para otras mujeres que logran importantes avances en la conquista de espacios. En 1930 se cambió el gobierno, todo esto era hegemonía conservadora. Mire luchando, ¿no?
Entonces llegó Enrique Olaya Herrera, concedió en 1932 el derecho de obtener bachillerato. A partir de ese bachillerato se abrió el abanico de progreso. ¿Por qué? Porque la mujer entró a hacer su bachillerato a los 6 años. Ya la mujer entró a la universidad y a los otros 7, es decir, en 20 años ya la mujer estaba capacitada. Y empieza, digamos, a manifestarse de una manera más a favor de los derechos de las mujeres explícitamente, precisamente cuando en los años 30 empieza a surgir este movimiento por ir consiguiendo reivindicaciones de las mujeres. Estas mujeres jóvenes que estaban terminando carrera o recién egresadas se organizaron en asociaciones femeninas de profesionales que se fueron haciendo fuertes. Entre estas jóvenes está Rosita Turizo, quien juega un importante papel en este proceso de participación política. Cuando terminé la carrera en 1953 y ya para el 54, tuve una reunión con un grupo de mujeres que habían estado en Estados Unidos y estaban recién llegadas.